¿Sí? ¿No? ¿No estuvimos en clases ayer? Vamos a comenzar desde aquí, ya porque no me acuerdo exactamente en qué nos terminamos. A ver, chicos, sigamos. Bueno, justamente, bueno, vamos a ver, chicos, esta ahorita, pues, un poquito de pedagogía y la siguiente ahorita, un poquito de ética, chicos, netamente para este ámbito. Vamos a ver, chicos, esta dimensión, pues, de la educación. Dentro de las dimensiones de la educación, pues habíamos mencionado que hay dos dimensiones, que estas dos dimensiones tienen que tener o estar en un buen equilibrio para tener, chicos, un buen sistema de educación, prácticamente. ¿Cuáles son esas dos dimensiones que netamente nos permiten estar en equilibrio dentro de la educación? Son la función individual y la función social. La función individual es cuando nosotros, chicos, como sujetos, como individuos, entramos en un proceso de humanización. ¿Qué quiere decir en un proceso de humanización? En un proceso de aprendizaje, chicos. Y en ese proceso de aprendizaje o en ese proceso de educación, nosotros adquirimos una autonomía y adquirimos una libertad. La autonomía, chicos, como yo les digo, por ejemplo, cuando nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje, cuando somos niños, nos enseñan las operaciones básicas. Ya, yo ya adquiero una autonomía o el niño adquiere una autonomía, por ejemplo, para ir a la tienda, para ir a comprar y saber cuánto tienen que dar devuelto, o para ir a comprar cosas y saber cuánto tiene que pagar, chicos. Entonces, eso, muchachos, esa es la función individual. Cuando el sujeto entra en este proceso de humanización, y adquiere, chicos, una autonomía y libertad. Y esa humanización o ese proceso de educación le brinda, chicos, al ser humano herramientas para poder desenvolverse dentro de una sociedad. Esa es la función individual. Mientras tanto, chicos, la función social, aquí hace referencia que el autor dice, el hombre, no hay hombre sin sociedad. Yo les había comentado, me parece que el día de ayer, que recuerden que nosotros como seres humanos construimos una sociedad. Y esa sociedad o ese conocimiento se viene a transmitir de generación en generación. Ya, pero ¿qué pasa, chicos? La sociedad no es constante. La sociedad no es, chicos, lo mismo, sino que pasa que evolucionando pasa en constante cambio, chicos, la sociedad. ¿Ya? Espérenme un momentito para solventar una duda, chicos, para las áreas administrativas, porque no les he enviado un link. Déjenme hacer una llamadita para ayudarles a ellos, chicos, para que no se queden sin clases. Espérenme un momentito. Ah, no, ya les enviaron un link, chicos, ya, ahora sí. Vamos. A ver. Perdón, chicos, yo estaba hablando con el micrófono apagado. Ya les ayudaron. Vamos ahora sí. Vamos nosotros, chicos, ahorita. Em, Aquí tenemos, chicos, la función, les comentaba esto de la función social, que nosotros mismos como seres humanos venimos a construir la sociedad y la sociedad que nosotros vivimos es la misma que nosotros construimos. Y la sociedad, chicos, mediante la educación viene a transmitir esos valores, esas costumbres, normas, ideologías, pues a las siguientes generaciones. Pero esa conocimientos, esos valores no es que son constantes, se van modificando dependiendo de qué generación nosotros estemos hablando. Y eso se ha venido, chicos, reflejando durante este proceso, esta historia, chicos, porque nosotros sabemos que durante los tiempos, no es que estamos en una misma generación, somos generaciones muy diferentes y cada generación tiene su propio, chicos, sistema de aprendizaje, sistema de valores, sistema de culturas y sistema de pensamiento.
Y eso sí se viene a denotar dentro, chicos, de los cambios o dentro del choque de generaciones. Cuando una persona, chicos, mayor se junta con una persona, un niño, se nota drásticamente estos cambios que se han venido a presentar. Pero bueno, chicos, recuerden que ahí el hombre viene a conformar la sociedad. Y si no hay hombre, chicos, no hay sociedad. Dice, su fin es garantizar, chicos, la continuidad del grupo social, preparar al individuo para ser un miembro productivo y adaptado a su entorno. Lo cual, chicos, viene a qué? Dar este equilibrio dentro de una sociedad. Y dice, el conflicto surge cuando la sociedad intenta anular al individuo, manipularlo, ya, o cuando, chicos, el individuo ignora su responsabilidad social, porque nosotros como individuos tenemos netamente una responsabilidad que cumplir dentro de la sociedad y también tenemos una responsabilidad que cumplir dentro del proceso educativo, que ya lo vamos a ir averiguando cuál es esa función que nosotros como estudiantes o nosotros como educandos tenemos en la educación, chicos. Entonces dice, la verdadera pedagogía busca un encuentro en donde el individuo realice una contribución al bien común, en donde nosotros como personas contribuyamos, chicos, aquí a la sociedad. Y solo así, con esa contribución como individuos a la sociedad, encontramos ese equilibrio. Pero ese equilibrio se viene a romper cuando el individuo, o bueno, cuando la sociedad quiere anular al individuo o cuando el individuo ignora la responsabilidad que tiene que cumplir dentro de una sociedad. Sigamos. Ahora sí, vamos a ver, estas de aquí son las dimensiones nomás. Dimensiones de la educación, que está la dimensión individual y la dimensión social. Y dentro de los procesos de dimensión tenemos ya el proceso educativo, que netamente hablamos, chicos, de cómo se lleva este proceso de educación. El proceso educativo, chicos, no es algo estático, sino que es una acción dinámica y continua que va cambiando a lo largo del tiempo, porque recuerden que yo les comentaba que va cambiando de acuerdo a la sociedad que se viene plasmando, chicos, dentro de un espacio determinado. Dice, se describe como un fenómeno complejo donde ocurre, perdón, la interacción entre sujetos para lograr un cambio, una transformación o también denominado el perfeccionamiento. Recuerden que les había comentado que, me parece que todavía nosotros no vemos, que chicos, en el proceso de educación, la interacción con la parte de la sociedad o la interacción con la parte social es muy importante. Nosotros como seres humanos tenemos que interactuar, chicos, con la sociedad o interactuar con personas o con sujetos para venir a generar estos cambios y estos cambios que sean obviamente positivos, que esos cambios que sean de manera significativos frente obviamente a la sociedad. Aquí, chicos, este proceso educativo es un proceso intencional, ya debido que dentro de los procesos de educación no es algo que se lleva a un aprendizaje espontáneo, sino es un aprendizaje, chicos, sistematizado, porque este proceso de educación tiene fines. Tiene, chicos, una estructura que permite alcanzar formaciones en específico. Por ejemplo, chicos, viene la primer estadio dentro de una educación formal o una educación sistematizada, es la educación inicial, en donde comienzan los niños a desarrollar ciertas habilidades y capacidades que les permite, chicos, entrar ya, yo que sea, a la escuela a primero de básica. Y primero de básica permite desarrollar ciertas capacidades y habilidades para subir, chicos, a segundo de básica, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. Y miren, cuando ustedes se gradúan del colegio, ya tienen esas habilidades, esas capacidades para entrar, chicos, ¿a qué? A un proceso de educación dentro de la parte superior de la universidad o de un instituto. Entonces, eso, chicos, todo tiene un propósito, todo tiene una intención. Vamos a ver los momentos del proceso educativo que se vienen a dar. Tenemos el primer momento. El primer momento, chicos, es la crianza.
La crianza es el primer plano biológico que nosotros venimos a pasar, pero ese primer momento, chicos, solo es para asegurar la subsistencia orgánica de nosotros mismos, de nuestro ser. Y además dice, este proceso o este primer momento de la crianza no rebasa el mismo proceso, chicos, de la vida animal, porque también los animalitos requieren cuidado, chicos, cuidados por parte de quién, de la parte materna, para venir, chicos, a conservar su existencia, a conservar su vida. Y eso no nos diferencia también a nosotros, chicos, porque nosotros cuando nacemos también necesitamos esos cuidados de nuestros padres para mantenernos en la existencia. Eso si no, chicos, no nos mantenemos en la existencia. Y el segundo momento es, chicos, la adiestramiento. Adiestramiento hace referencia a cuando nosotros adquirimos hábitos, habilidades y mecanismos de adaptación a la reacción, chicos, al medio. Cuando nosotros ya comenzamos a adquirir ciertas habilidades, por ejemplo, chicos, cuando comenzamos a gatear, y es el gateo nos permite que caminar, chicos, cuando comenzamos por lo menos a decir algunas palabras para ayudarnos a desarrollar la parte lingüística. Entonces, ese es el segundo momento, chicos, que se llama adiestramiento y tampoco rebasa el proceso de la etapa animal, porque también la parte animal también entra en un proceso, chicos, o también llega a entrar ese proceso de domesticación, también es adiestrable. Ya, entonces, pero no educable, pero sí es adiestrable, chicos, domesticable. Dice, pues la educación implica valores. Ya, entonces, todavía el adiestramiento también nos seguimos comparando, chicos, con la parte animal, porque ellos también entran en este proceso. De ahí viene el tercer momento de este proceso de educación. Y el tercer momento de este proceso de educación, chicos, es la instrucción. La instrucción ahí ya implica dos elementos muy importantes. Ahí está el maestro y el alumno. Y en la instrucción, chicos, ahí ya se da un espacio de educación y en este espacio de educación se lleva un proceso, chicos, ya sistematizado en donde ya hay un lugar en específico que sirve, chicos, para adquirir conocimientos, para aprender nuevas cosas. De ahí y permite, chicos, incorporar la personalidad de cada uno de los individuos a partir de las culturas que tengan en ese lugar, chicos, determinado, en ese espacio. Entonces ahí en la instrucción ya rebasamos, chicos, esa parte animal porque ya los animalitos no van a las escuelas o las instituciones, ya no van, chicos, pero nosotros como seres humanos ya entramos. Sí, es que es según cómo están postuladas. Ahí, chicos, nosotros entramos ya a este espacio de capacitación. Entonces, eso. El cuarto momento es el proceso, chicos, de educación. Aquí dice el educando y el educador. El educando somos los estudiantes. El educador es el maestro. Dice, establecen una forma íntima, directa, una relación profunda, espiritual que no apunta ya solo al bien de la cultura, a la educación, a una formación, sino chicos ya apunta que a una educación con valores, a una educación con principios, a una educación chicos con donde se vienen a desarrollar actitudes. Ya no solo, digamos, la enseñanza de una materia, de una información en específica o el desarrollo de ciertas capacidades, sino ya la parte humana, chicos, prácticamente. Ese es el proceso o el momento de la educación. Ese es el cuarto momento. Ya, vamos con el quinto momento, que es el último. El quinto momento, chicos, de este proceso educativo es la autoeducación. Ahí no lo he señalado, pero es la autoeducación. La autoeducación, chicos, es cuando nosotros mismos entramos en un autoaprendizaje.
Y ahí dice, sin embargo, es necesario aceptar que todos los espacios y momentos sucedidos antes han sido necesarios y constituyen bases propedéuticas para este último estadio de la formación humana. Recuerden, chicos, por ejemplo, nosotros venimos en este proceso de autoeducación, por ejemplo, por medio de capacitaciones, por medio de cursos, ya eso, incluso, por ejemplo, las personas que digamos, en este caso, me han comentado que van a estudiar o van a acogerse a carreras, chicos, a distancia o en línea. Ahí entran en un proceso, chicos, de autoeducación. Y ahí el docente solo es una guía, ahí el docente solo es el que orienta. Nada más, si ustedes ahí entran en un proceso de autoeducación para las personas, chicos, que por ejemplo están postulando, están queriendo entrar a una educación en línea y a distancia. Ya, entonces eso, porque también, bueno, ese es el último momento, chicos, la autoeducación, autopreparación, ya sea por medio de capacitaciones o por medio de metodologías que se lleven a cabo dentro de los espacios educativos. Entonces, eso, esos son, chicos, los 5 momentos que se lleva a cabo dentro del proceso educativo. Ya está, chicos, la crianza, está el adiestramiento, está la instrucción y está la autoeducación, que son los 5. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si estamos llegando, estamos entendiendo. Sí, todo bien, profe. Ya, ahora sí, vamos con otro. Ahora sí, vamos a ver los elementos fundamentales del proceso educativo. Aquí sí tenemos que aprendernos estos elementos. Tampoco es que son difíciles porque ya lo hemos estado visualizando. Aquí, chicos, los elementos vienen a estar compuestos por el educando, el educador, el contenido, el medio y la intencionalidad. El educando somos nosotros, como yo les había comentado en la anterior, chicos, diapositiva. Educando hace referencia a la persona que se está educando. Pues el educando, se está educando, está entrando en este proceso de humanización que nosotros hemos visto, en este proceso de transformación, en este proceso en donde comienza a desarrollar una ideología frente obviamente a la sociedad. Es el sujeto que se educa, chicos. El otro elemento es el educador. El educador, en cambio, es la persona que se conoce como el maestro, el que guía, el que orienta, el que facilita, chicos. Incluso actualmente dentro de los currículos, en los espacios educativos, bueno, en los espacios educativos se viene a manejar, chicos, una metodología que es el constructivismo, que es el que actualmente está vigente, chicos. Es el constructivismo en donde el maestro netamente solo es una guía, chicos, y el alumno es la parte central dentro de su proceso de aprendizaje. El alumno, chicos, como se llama, busca, investiga, averigua, cuestiona, pregunta, ya, y solo el educador responde, los guía para este proceso de aprendizaje, porque aquí el alumno es el centro, chicos, el centro para poder entrar a aprender, a adquirir un conocimiento, ya que él es el sujeto activo del aprendizaje, es el sujeto principal del aprendizaje. Ya aquí, chicos, el contenido hace referencia al acervo cultural, científico, valórico que se transmite y se reconstruye. O sea, chicos, aquí el contenido es la información, la materia, ¿qué más? La teoría que se viene a transmitir a cada uno de las personas, del educando. Y ahí el contenido obviamente varía, chicos, dependiendo de los estadios de educación, porque son diferentes. Ella varía, chicos, el contenido. Entonces, eso, como le digo, por ejemplo, en la parte, chicos, de educación básica se enseña sociales, naturales, matemática, lengua y literatura y obviamente las demás materias complementarias, inglés. Pero, por ejemplo, en bachillerato ya no se enseña eso, ya es otro contenido. Está, por ejemplo, historia, filosofía, ciudadanía. Entonces, eso, chicos, eso se hace referencia al contenido, lo que se quiere dar,
el mensaje que se quiere transmitir. El medio o el contexto ya es el entorno social en donde estemos ubicados. Es lo institucional, el físico, donde ocurre ya la relación educativa. Ya prácticamente es el espacio, chicos, el aula. Ya, y todo depende en qué espacio estemos también, chicos. En qué espacio estemos. En qué espacio se está llevando este proceso de aprendizaje. Porque recuerden, chicos, que también hay procesos de aprendizaje o educación no formal, educación informal, que se puede llevar, chicos, dentro de la iglesia. Ya, entonces, eso, dentro, chicos, de la iglesia, ¿qué más? Em, Dentro, sí, dentro de la iglesia hay otros espacios más, chicos. Por ejemplo, dentro de esos espacios, por ejemplo, académicos donde juegan ajedrez, eso también hay, son espacios educativos. Todo depende en qué espacios estemos, en qué medio estemos. Y también el último, chicos, elemento es la intencionalidad, que es el para qué educar, chicos, para qué enseñar. Y ahí cumplen los fines del ámbito pedagógico. ¿Cuál es el propósito, chicos? Y recuerden que el fin o la función del ámbito pedagógico es que desarrollar una ideología en el ser humano, desarrollarle o que adquiera o desarrolle, chicos, habilidades y capacidades para desenvolverse dentro de la sociedad. Entonces, ese es el fin de la educación, para que se pueda desenvolver dentro de la sociedad, chicos. Entonces, ese es el último elemento, la intencionalidad. ¿Para qué? ¿Para qué llevar a cabo un proceso de enseñanza? Ya, entonces, esos son los elementos, no hay más. El educando, el educador, el contenido, el medio y la intencionalidad. Vamos a ver, chicos, cuál es la función del educando en el proceso educativo. O sea, qué papel cumple, chicos, el educando aquí dentro de este proceso. Dice, este es uno de los puntos más importantes de la visión de Rivera. ¿Quién es Rivera? El autor, chicos, o el libro donde se está sacando esta información. Dice, donde se aleja de la pedagogía tradicional. Bueno, antiguamente, chicos, se llevaba, bueno, no puedo decir que todavía se lleva, chicos, en algunos lugares las metodologías tradicionales. ¿Qué hacen referencia a las metodologías tradicionales? Es cuando, chicos, el maestro es el centro de todo. Es cuando el maestro es la autoridad, es el que enseña y no puede ser cuestionado. Es el que transmite una información, digamos, objetiva y que no varía esa información y que es el verdadero conocimiento, en donde va solo, da clases, transmite y se acabó. ¿Ya? Entonces, eso es una metodología tradicional. ¿Ya? Dice, por eso dice, se aleja de esa pedagogía tradicional, porque actualmente se maneja una metodología, una pedagogía, chicos, constructivista, en donde al alumno se lo toma como el centro de las cosas, ya no al maestro, sino al alumno, en donde el alumno puede cuestionar, en donde el alumno puede, chicos, indagar, preguntar. El alumno tiene que ir construyendo sus propios conocimientos por medio o a través de las herramientas que le dé el docente. El docente solo guía las herramientas, solo da esas herramientas y el alumno acoge esas herramientas y él solito va construyendo su propio conocimiento. Y nosotros no venimos a imponer una ideología. En la pedagogía tradicional imponemos una ideología. Vuelta aquí en la constructivista o en la que está vigente, hacemos que ellos desarrollen su propia ideología. No venimos a imponer nada. ¿Ya? Entonces, eso chicos, por eso dice, es esta función o esta visión que nosotros vamos a ver, se aleja de esas pedagogías o metodologías tradicionales que se llevan, chicos, en los procesos de educación, en los procesos de enseñanza. Aquí, ¿qué pasa? El sujeto es activo, no pasivo. ¿Qué quiere decir? El educando, chicos, porque estamos hablando de la función del educando. El educando es un ente activo, por eso les comentaba, porque él, chicos, es el que comienza a buscar, averiguar, indagar, utiliza las herramientas que le da el docente para venir a construir su propio conocimiento, venir a construir sus propios objetivos, ideología, pensamiento. Ya dice, el educando no es un recipiente vacío.
ya porque el educando tiene información, chicos, pero obviamente información no contextualizada o bien desarrollada, pero él tiene información porque recuerden, chicos, que la persona, por ejemplo, hablando de los niñitos no es que son mente en blanco, vienen sin saber nada, no, ya saben, chicos, ya tienen sus propios criterios, ya tienen sus propios juicios, porque ellos, los niñitos, cuando son pequeños, a través, chicos, de que ellos pasan tocando, pasan preguntando, pasan mirando, observando, ya comienzan ahí a adquirir conocimiento y no son recipientes vacíos. Entonces, cuando ya llegan a un proceso sistematizado de educación o un proceso formal, de educación, ya saben, ya tienen, ya por lo menos tienen algo de conocimiento, chicos. Por ejemplo, que para ir a comprar algo tienen que tener dinero, chicos. Entonces, eso, ya por lo menos tienen un criterio formado a través de la experiencia que han vivido. Pero obviamente en la escuela se les brinda netamente teoría, conocimiento que ayuda a reforzar lo que ya tienen. Y a partir de eso, ellos, chicos, vienen a complementar con esa teoría que se está brindando y ellos comienzan a qué? Procesar esa información y sacar su propio conocimiento, construir su propio conocimiento. Y eso habíamos mencionado que es la finalidad de la pedagogía, teórico, práctico, teórico. Ya, entonces eso, por eso habíamos aquí una principal función del educando es un sujeto activo, porque él es el que está activamente dentro del proceso de aprendizaje. ¿Qué más? Otra característica, otra función es la educabilidad. Educabilidad hace referencia que es la capacidad propia del ser humano para ser influenciado y para transformarse. O sea, chicos, el educando tiene que tener o debe de tener esa disposición y voluntad para entrar en este proceso de humanización y para llegar a este proceso de transformación o perfeccionamiento. ¿Ya? Porque si el estudiante, chicos, no tiene esa voluntad o no asume su rol o su papel, no vamos a llegar a un proceso adecuado dentro del aprendizaje o dentro de la enseñanza. No se puede. Entonces, por eso, una función también principal es que asuma su papel, el papel que le corresponde, chicos. Ya, eso. Tenemos, chicos, también la autodeterminación, que es otra función que tiene pues, el educando. Dice, el fin último del educando en el proceso es alcanzar, chicos, la madurez necesaria para ser dueño de sus propias decisiones. Ya es él mismo, chicos, toma sus propias decisiones. Él mismo, por medio de este sistema de educación, alcanza esa autonomía, alcanza esa libertad. Ya, y dice, la función del alumno evoluciona desde la dependencia inicial, porque mire, el primer momento del proceso de educación, ¿cuál era? La crianza, en donde nosotros dependemos de alguien más, chicos, para por lo menos mantenernos en la existencia. Entonces, mire, va a pasar de la dependencia, chicos, ¿hacia qué? A una total independencia y capacidad de la autoeducación. Porque cuando nosotros estamos pequeños y seguimos creciendo, y cuando estamos en la escuela, en el colegio, seguimos dependiendo, chicos, de nuestros padres. Y no en todo el aspecto, porque también tenemos cierta también autonomía en ciertas perspectivas. Pero de ahí cuando nos graduamos, entramos a la universidad, seguimos chicos estudiando, nos graduamos, consiguen un trabajo, ya logran totalmente esa independencia. Ya, yo qué sé, se van chicos a formar su propia familia, forman chicos su propio hogar, ya tienen esa independencia y esa capacidad de autoeducación, bebé, autoeducarnos. Incluso cuando entran a un espacio laboral, también chicos entran a un proceso de autoeducación mediante cursos, capacitaciones que obviamente tienen que seguir. Ya, entonces eso. Y pero en la parte de educación, chicos. Siempre se pasa en constante capacitación porque, chicos, los conocimientos, la información siempre está en constante evolución, constante cambio. Y obviamente nosotros como docentes somos los primeros que tenemos que estar enterados, porque enseñamos, educamos, chicos, tenemos que estar bien enterados de todos los procesos, avances que se vienen a presentar.
También tenemos la interacción social. Dice, el educando no aprende solo, chicos. Y eso ya lo habíamos visto. Que la parte o la función social, acuérdense que habíamos visto la función social. El educando, chicos, no puede aprender solo. Él necesita una relación entre pares o necesita esa interacción, lo que permite el aprendizaje colaborativo. Y mire, eso incluso a los docentes también utilizan como estrategia para llegar a o estrategia didáctica, para llegar a un aprendizaje, que es las estrategias colaborativas o estrategias cooperativas, porque no son lo mismo, suenan lo mismo, pero no son lo mismo. Cooperativo, colaborativo son cosas diferentes. Pero aplican esta estrategia porque ayuda, chicos, con la relación, con la interacción, entrar en un proceso de aprendizaje. Porque yo siempre digo, si uno no sabe, el otro tiene que saber y a veces se orientan en ellos, se hablan y conversan, dicen, no, es que mira aquí esto, o mira, hay esto de aquí está incorrecto, tiene que ser de la otra forma. Entonces, ellos, miren, y conversando, interactuando, van formando un conocimiento. A partir, obviamente, de lo que ven, de lo que, yo que sé, ponen en práctica, de lo que saben. Entonces, por eso, chicos, la función del educando no es que él solito adquiere conocimiento y ya, no, no aprende solo, necesita una interacción, chicos, una interacción especialmente con la sociedad. Entonces, eso. Y por último, dice, el éxito del proceso educativo depende de que el educando, mire, asuma su responsabilidad frente al conocimiento. Y eso es lo que yo les había comentado en esto de ¿en qué parte fue? En esto de la educabilidad. Que ahí, chicos, el educando tiene que asumir su responsabilidad. ¿Ya? Porque si no asume su papel, no puede llegar a un proceso de aprendizaje. Y también, chicos, dice, para que tenga éxito, este proceso educativo, uno ya vimos, que el educando asuma la responsabilidad frente al conocimiento y el educador sepa retirarse gradualmente para permitir que el sujeto se erija y vuele por sí mismo ya, y construya su propio conocimiento, desarrolle su propia ideología. Recuerden que yo les había comentado que nosotros como educandos no podemos ser una persona autoritaria, porque eso se manejaba en la metodología tradicional. No podemos ser una persona autoritaria, chicos, y venir a imponer una ideología. Ya por eso dice el educador tiene que saber retirarse. Claro, ellos brindan, chicos, conocimientos. Tienen que brindar conocimientos, facilitar las herramientas. Ya, pero ¿qué pasa? No tiene que venir a imponer. Brinda sí. Y retirarse para que el estudiante él solo venga a desarrollar su propio criterio, su propia, chicos, ideología. Entonces, eso. Y ahí, chicos, cuando el educando y el educador cumplan esas funciones, llegamos a tener un buen éxito en el proceso educativo. Eso. Ahora sí, vamos. Aquí vamos a ver, chicos, la división de cada uno de los educadores que hay. Porque ahorita solo acabamos de ver la función, pero ahorita vamos a ver los tipos de educadores o educador que hay, chicos. Tenemos aquí, por ejemplo, la personalidad educadora o la división, chicos, de según la personalidad, pero según, chicos, Gert Chainsturner, ya, según este personaje. Él divide, chicos, o da a conocer que existen diferentes personalidades en cada uno de los educadores. En este caso, solo da a conocer tres. Ya, dice el educador modelo. Dice, es el que actúa a través del ejemplo, por obra y gracias de su presencia o de su irradiación a lo largo del tiempo. Ya dice, modelo, chicos. O sea, actúa como ejemplo, como guía para las demás personas, para los demás, ¿cómo se llama? Para los demás chicos, para sus estudiantes. Dice, como modelo, como ejemplo. Educador teórico es propiamente, chicos, hablando el pedagogo.
en su sentido actual que domina la teoría de la educación y que puede o no ser un buen maestro o profesor. Ya es un pedagogo, chicos. El pedagogo son los que brindan teorías, conocimientos, brindan estrategias, métodos de cómo se lleva un proceso de educación, de cómo llegar a un proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Ya, pero dice, puede ser buen maestro o no, a ver, dice, puede o no ser un buen maestro o profesor, porque él es netamente pedagogo, se ha dedicado, chicos, esta parte de la investigación, esta parte de investigación científica en donde da a conocer teorías, donde da a conocer, yo qué sé, métodos para llevar a cabo esta educación. Y el último tenemos, chicos, el educador activo. Que el educador activo dice cuya naturaleza es la de un hombre que influye en el ser de sus semejantes, motivando y creando personalidades con valores culturales y un sentido práctico para mantenerlos en actividad. Ya prácticamente, chicos, es el educador que está ahí netamente en el espacio, chicos, o en ese espacio educativo, en las aulas, pero motivando, chicos, ya incentivando a los alumnos. ¿Qué más? Desarrollando, chicos, bueno, desarrollando diferentes actividades que fomenten, chicos, la participación o incentiven el desarrollo de valores en cada uno de los estudiantes. Eso es el educando activo. Y esta es la división, chicos, según este personaje, de las personalidades de cada uno de estos educadores. Ahora sí, vamos a ver otra división, porque hay otro personaje más, que es Hubert, que él, chicos, también da a conocer los tipos de educadores, pero según su actividad personal ante la vida. Dice, según su actividad personal ante la vida. Vamos a ver. En este caso, chicos, solo se presentan cuatro tipos de educadores. Tenemos el educador AZ. Ya dice, se preocupa ante todo por reproducir en los educandos toda la propensión a la sensualidad. Verán aquí, prácticamente, aquí está un poco confuso, pero chicos, aquí el educador se preocupa en formar, chicos, a los estudiantes un sistema, chicos, de valores, es decir, desarrollar la moral en cada uno de los estudiantes. No desarrollar la función, chicos, de los placeres, o sea, de las, ¿cómo se llama? De esto de, hay otro nombre, placeres, sino chuta, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Sí, no, no, chicos, no, este educador fomenta a que los estudiantes no vengan a actuar para bienestar, digamos, personal, pero ese bienestar personal que causa, chicos, daño a los demás. Ya porque a veces hay, por ejemplo, que nosotros actuamos satisfaciendo nuestros placeres, pero dañando a alguien más. Ya, entonces, eso quiere decir, chicos, aquí, que este educador AZ viene a formar una moral adecuada, chicos. Ya una moral correcta en cada uno de los estudiantes. Ya, el educador desinteresado busca separarlos de los bienes materiales, que aquí enseña, chicos, que lo más o lo importante no es siempre lo material. Entonces, enseña, chicos, yo que sé, a los alumnos o al educando, pues valorar otras cosas, no solo lo material. El educador laborioso se empeña en desarrollar sus cualidades activas, o sea, las cualidades que cada uno de los niños tenga, chicos, ¿no? Cualidades, no sé, tal vez de arte, chicos, yo qué sé, sí, arte o diferentes habilidades que cada uno de ellos tenga, chicos. Entonces, él se encarga de fomentar eso, de incentivar eso. Ya el educador, chicos, dominador. Dice, le gusta ejercer sobre ellos su poder y hacerlos compartir su concepción de la naturaleza, pero no de un poder, chicos, que bestia de obligarlos a algo, sino de incentivarlos, motivarlos sobre que entiendan, chicos, esto de la existencia, de un desarrollo personal
cada uno de ellos tiene que tener, porque recuerden que nosotros como personas tenemos que desarrollarnos y a veces tenemos metas, propósitos, y a veces por ejemplo, los niñitos les saben preguntar, ¿qué desean ser de grande? Entonces, ay, doctor. Entonces, eso, chicos, eso hace referencia o esos son los tipos de educadores en la actividad personal ante la vida. Si ven, todo es ante la vida. ¿Ya? Porque uno dice enseñarles, chicos, la moral, que actúen adecuadamente, enseñarles que no siempre, como se llama, lo bueno es algo material, enseñarles algo más, chicos, de enseñar a desarrollar, chicos, sus cualidades, incentivarles sus cualidades o habilidades que tengan. Y aquí, chicos, darles a conocer o compartir, yo que sé, algo que les guste o algo de un desarrollo personal que como personas nosotros tenemos. Y por eso desde niñitos saben preguntar, ¿qué quiere ser de grande? O a veces saben hacer programas o las tareas o actividades. Entonces, eso, chicos. Eso de los tipos de educadores. Y eso, chicos, es prácticamente todo de esto del proceso de educación, sí, de la dimensión de la educación. Bueno, el proceso de educación. Ya ahí prácticamente vimos cuáles son los 5 momentos de la educación y obviamente los elementos que vienen a formar parte del proceso educativo, la función que tienen los educandos dentro del proceso educativo y los tipos de educadores que hay dentro del proceso educativo. Como vimos, hay tipos de educadores según la personalidad que cada uno de ellos tiene y también tipos de educadores que según la actividad personal ante la vida, ya que es lo que ayudan, chicos, en cada uno de los estudiantes en sí. Ya eso prácticamente de este temita de la dimensión de la educación. Ahora vamos a empezar a ver otrito que hace referencia, chicos, profesional de la educación. Mira, profesional ya es donde entra, chicos, este ejercicio profesional en el ámbito ya educativo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que desarrollarnos? ¿Qué es lo que se lleva a cabo dentro de este proceso? Vamos a ver. Ya que dice profesión de educación. Rodríguez Rivera, que es, y siempre lo vamos a escuchar, chicos, a él, porque es el autor de este libro, del libro donde se está sacando la información. Dice, plantea que educar no solo es una ocupación, sino una profesión técnica y científica. Y de hecho ya vamos a ver, chicos, que dentro de este temita también está relacionada la vocación profesional. Y aquí el autor también nos da cuáles son esos, no requisitos, sino esas cualidades que cada persona tiene que tener para orientarles, chicos, a la elección de ser profesor, porque ser profesor no es solo, digamos, por ver los ingresos, pero aunque a veces no hay, en algunos casos, no hay ciertos ingresos muy buenos, pero no es por eso, chicos, o por ejemplo, porque me obligaron, sino hay que tener vocación en el proceso de enseñanza. Y ya vamos a ver por qué es muy importante la vocación, chicos. Incluso yo siempre digo, nosotros somos una figura muy representante en cada uno de los estudiantes, ni desde que son niños. Yo siempre digo, los niños son muy observadores y, no, y a nosotros nos ven muchísimo, chicos, como profesores. Y nosotros tenemos que tener esa vocación para orientarlos adecuadamente. Recuerden que nosotros, bueno, nosotros vamos a ser docentes, estamos estudiando esa parte de educación, somos ese, ¿cómo se dice? Ese modelo, no es modelo, porque yo siempre digo, no es que quieran ser como yo, pero como una guía, chicos, ejemplar para que los estudiantes puedan, chicos, seguir avanzando y descubriendo, pues, qué es lo que quieren, chicos, o cómo desarrollarse adecuadamente dentro de una sociedad. Y no solo en los niños, hasta en los, ¿cómo se llama? Hasta en los grandes, chicos, hasta en la universidad. Y a veces nosotros, inconscientemente, chicos, posiblemente hacemos cambio en cada uno de los estudiantes y que esos cambios son positivos en cada uno de ellos. Y a veces, chicos, es muy gratificante cuando ese cambio positivo te regresa inconscientemente, o sea, te regresa una gratitud, un agradecimiento. ¿Ya? Entonces, eso, muchachos. Bueno, yo siempre digo,
para nosotros tener o dedicarnos a esto de la educación, hay que tener vocación, porque somos la persona, chicos, miren, que educa, que enseña, que guía a una persona en su desarrollo. Entonces, eso, y peor con, yo siempre digo, peor con los niñitos sí, y es, para mí, mil respeto a las personas que se dedican a trabajar con niñitos, porque obviamente es un trabajo muy, Eduardo, chicos, es cansado y pues es también gratificante en una parte también. Bueno, vamos a ver, chicos, esto. Incluso todo eso vamos a ver aquí, en este temita. Ya aquí, chicos, viene a hacer referencia, dice la complejidad, dice el profesional de la educación debe dominar tanto el qué como el cómo. O sea, el qué, dice qué enseñar, chicos, prácticamente. Y eso aquí nosotros lo vamos a ver de manera general, ya porque tampoco quiero darles muchísimo y confundirles muchísimo. Porque aquí cuando nosotros hacemos, bueno, dentro del ámbito, ¿cómo se llama? Ya profesional, nosotros hacemos ciertas planificaciones y tenemos que dentro de esa planificación dice, ¿qué voy a enseñar, chicos? ¿Qué materia? Dice materia o ciencia que se enseña. ¿Cómo? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las técnicas que yo voy a aplicar para llevar a cabo ese proceso, chicos? Yo, básicamente, ¿cuáles son las actividades que voy a hacer, chicos? Entonces, eso dice, aquí el profesor educando debe dominar eso. Ya debe dominar para por lo menos hacer el plan de clase o las planificaciones que se pidan en cada una de las instituciones, chicos. Ya es otra cosa más, responsabilidad social. El educando es un agente de cambio. Su profesión tiene una carga ética mayor que otras porque trabaja, miren, con la conciencia humana y el futuro de la sociedad. Y justamente lo que les estaba diciendo, chicos. Ya que nosotros somos como una carta, una figura, chicos, que nuestros estudiantes nos visualizan, nos ven. Y miren, nosotros tenemos esa carga muy importante y especialmente ética, porque trabajamos con, como dice, con seres humanos, trabajamos con esa conciencia y trabajamos, miren, con el futuro de la sociedad, porque dentro de la Constitución, chicos, refleja que los jóvenes, los niños son el futuro, el progreso de una sociedad. Entonces nosotros somos una parte muy fundamental, chicos, dentro de este proceso de la educación. Tenemos, chicos, la profesionalización. Dice, el autor critica la improvisación. Ya dice, aquí incluso eso sí, lo vamos a aprender muchísimo, nos van a enseñar muchísimo. Nosotros como, ¿cómo se llama? Como profesores, nunca, chicos, podemos ir a una clase y decir, ah, no, bueno, mañana voy a trabajar esto. Y no, por ejemplo, mañana me toca, yo qué sé, historia y no preparo nada y en ese momento, chicos, yo comienzo a improvisar. Y cuando nosotros comenzamos a improvisar en la clase, uno, la clase no sale bien, otro, la clase, chicos, no se logra entender y otro, reflejo esa inseguridad, chicos, frente a mis estudiantes. Y mis estudiantes, chicos, se van a dar cuenta que yo realmente no vine planificando nada y no tengo esa motivación para venir, chicos, a enseñar, chicos. Entonces, eso, muchachos, aquí dentro de la profesionalización no se puede improvisar. Por eso, dentro de las instituciones, o bueno, dentro, chicos, también del sistema de aprendizaje que ustedes van a llevar a cabo, siempre se realizan las planificaciones y hay diferentes tipos de planificaciones que se vienen a realizar. ¿Ya? Entonces, eso, muchachos. Ya, entonces aquí la improvisación dentro de la educación cero, no se puede llegar a improvisar, porque a veces chicos ni siquiera llegamos chicos con la temática que quiero dar a conocer, y ni siquiera voy a cumplir los objetivos chicos de aprendizaje que están establecidos. Entonces, eso muchachos. Dice, ser profesional de la educación exige una preparación académica rigurosa que combine la teoría, práctica y investigación. Ya eso. Siempre chicos, aquí teoría, conocer,
saber, yo qué sé, más que sea cómo manejar esto de las planificaciones, saber cuántos tipos de aprendizajes hay, cuántos estilos de aprendizajes, cuáles son los métodos, qué son instrumentos, qué son herramientas, cuáles son los modos de evaluación, todo, chicos, saber por lo menos. Ya, y obviamente llevarlo a la práctica y también investigar, chicos. Como yo les digo, nosotros que estamos en este proceso como profesores, como educadores, somos los primeritos que tenemos que estar atentos a la nueva información que viene a surgir, chicos, porque nosotros tenemos que estar pendientes, porque enseñamos y recuerden que la información está en constante cambio, todo está en constante cambio. Ya, eso chicos, de la profesión de educación son estas características que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso dice, no solo es una ocupación, sino una profesión técnica y científica que tiene un proceso, chicos. No es como solo, voy a dar clases y se acabó. No, chicos. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que llegar a cumplir, muchas cosas que nosotros tenemos que llegar a dar. No es algo sencillo, chicos, como pararse y transmitir algo. ¿No? Siempre tenemos que llegar a cumplir con los objetivos, con los fines que están propuestos dentro del proceso de aprendizaje. Ya, vamos a ver el maestro. ¿Qué es? Dice, el concepto de maestro va más allá del instructor o de profesor. Viene aquí, chicos, diferentes tipos de variedad de maestros en este caso. Tenemos el maestro como guía. Dice, es quien posee la autoridad moral, no solo jerárquica, para orientar al educando. Chicos, yo digo guía, es guiarlos, orientarlos, darles lo que necesitan para que el alumno entre en este proceso o adquiera un aprendizaje de un tema en específico. Ya, pero no es de dominar, imponer, guiar, chicos. Ya, ¿qué más? Función, claro, chicos, que el maestro es una autoridad. Eso sí, no lo voy a negar. Dentro de un espacio es una autoridad, chicos, que obviamente también tiene que ser respetado, pero tampoco puede ser abuso, chicos, de la autoridad que tiene. Entonces, eso es muy diferente, chicos. Eso. Función antropológica. El maestro es quien ayuda al hombre a erguirse y volar. Ya, chicos, a adquirir esas capacidades, a descubrir muchas cosas. Es el maestro quien ayuda a eso, a que el alumno descubra, yo qué sé, salga de su zona de confort. Ya dice, y vuele, chicos, y se libere y adquiera muchos conocimientos que les permitan, chicos, ¿cómo se llama?, tener esa autonomía y tomar sus propias decisiones. Dice, su papel es facilitar que el alumno alcance su propia, ahí está, su propia autonomía. Entonces nosotros, miren, nosotros tenemos ese papel muy importante, chicos. Entonces, por eso digo, no es, chicos, de ir, pararse a dar una clase o dar una, no, chicos, porque siempre se tiene que llevar a cabo un proceso. Tampoco no es ir, chicos, decir, es un solo enseñar, nada más. No, chicos, tiene un proceso y nosotros, miren, somos un papel muy importante dentro de la sociedad porque nosotros educamos a las personas que van a desenvolverse dentro de este ámbito. También tenemos, chicos, la relación, o bueno, ¿cuál es la relación entre maestro y alumno? Dice, se define como una relación dialógica y de respeto mutuo, donde el maestro es el mediador entre la cultura y el sujeto. Ya aquí, chicos, como les había comentado, aquí es como un diálogo, una interacción, ya, y están en el mismo nivel, chicos. Ya, no el maestro está más arriba que el alumno, no. Aquí, chicos, el maestro y el alumno están en un mismo nivel, en donde dialogan, conversan, interactúan, pero aquí el maestro cumple ese papel de guía, orienta, ya es ese mediador para que el estudiante adquiera todo ese conocimiento y les sirva, chicos, para desenvolverse dentro del ámbito, pues, de la sociedad. Eso. Eso, chicos, eso por el día de hoy, hasta el momento, ya para no tampoco, chicos, dejar quedar a medias con la explicación. Ya, hasta aquí alguna pregunta. ¿Todo entendido?
Ya, vamos a tomar ese silencio como sí, chicos. Y eso les iba a comentar. Como ustedes pueden ver, no sé, no está tan difícil, ya no está muy complejo lo que nos va a tocar, chicos, ir a dar las pruebas. Ya, yo les he puesto, chicos, en estas diapositivas lo más sintetizado que se pueda. Ya, porque dentro de las bibliografías, chicos, es tremendas lecturas, tremendos textos, también tremendas páginas que hay que visualizar. Entonces yo les he puesto lo más preciso y lo más directo que se pueda abordar dentro de cada uno de estos temitas. Entonces, como ustedes pueden ver, no es tan complejo y además esto de aquí, chicos, es prácticamente lo que también van a recibir dentro de los primeros ciclos de la universidad, porque esto les enseña. Y obviamente yo les estoy enseñando de manera general. De ahí ya les enseñan más específico, porque igualmente, como les digo, yo no puedo también enseñarles muy específico, chicos, porque va a ser en vano, porque ahí en los libros no está tan específico. Y ahí ustedes ya van a aprender a manejar esto, como les digo, del currículum, de las planificaciones, de las metodologías, de los diferentes tipos de aprendizajes que tienen cada uno de los estudiantes. Entonces, eso. Sí, de hecho ya les pasé, chicos, las diapositivas, justamente ayer, creo que por ahí a las 12 creo que fue que les pasé, chicos. Y igualmente ya les vuelvo a pasar si es que son nuevos. Entonces les vuelvo a pasar nuevamente, chicos, para que tengan ahí las diapositivas. ¿Ya? Eso, chicos, dentro de este temita. Ahorita vamos a ver otra cosita más. Déjenme, espérenme para